Ya, desde ahorita ya se está grabando. Adelante, no escucho. Sí, perdón, profesor, estábamos checando quién movía las ¿Quién empezaba? diapositivas. Ok, ok. Sí, bueno, Era problema buenas mío. noches. No, buenas noches, profesor. Y compañeros, nosotros les vamos a explicar los primeros temas, que es una breve introducción a los compiladores, algunas partes de ellos, traductores y cómo funciona. Nuestro equipo está integrado por nuestro compañero Eric, eh, Mario Alberto, su servidor Fernando y Kenia y Jocelyn. La continuación, por favor. Aquí hay algunos de los sistemas, subsistemas traductores, las diferencias entre lenguajes de programación y algunos de los problemas que nos encontramos a utilizar los compiladores o la traducción. La siguiente. Bueno, todo comienza con Corrado Boom 151. Él da la definición de qué es un compilador. Esta iría variando con el tiempo y se diferenciaría de la que conocemos actualmente, pero fue la principal o la que se utilizó en ese tiempo. En ese instante todavía no conocemos la palabra como tal de compilador. Eh, lo interesante de este compilador es que puede compilar el lenguaje en el que esté escrito y lo conocen como un metacircular compiler. Esto es interesante porque todos bueno, los parecidos a compiladores que se utilizaban en ese tiempo estaban escritos en un lenguaje diferente al que compilaban. Entonces era como un círculo en el que ninguno se podía compilar a sí mismo, por así decirlo. La que sigue, por favor. Ahora, cuando usamos la palabra compilador es gracias a Grace Hopper, es a quien vemos en la foto, pero este no era como tal un compilador, sino que era un linker. ¿Qué es un linker? Es un programa que se encarga de juntar objetos que se encuentran dentro de un código. La que sigue, por favor. Bueno, y ahora, cuando vemos como el primer compilador como tal es en 1952, gracias a Alec Lenny, y este fue hecho para la Mark I. La siguiente, por favor. Y ahora el primer compilador comercial fue hecho por la IBM con el equipo que diseñó el lenguaje de programación Fortran y fue liderado por John W. Backus, que si no me equivoco, después vemos un tema de la forma de Backus. La siguiente, por favor. Y ya como lo más reciente, en 2003, el sujeto de la foto, que olvidé su nombre, ahorita se los doy, crea una herramienta que nos permite diseñar la parte de frontend y backend de un lenguaje de programación. Esto realiza la conexión entre la máquina y la persona. Y el nombre de nuestro amigo es Chris Ladner. La que sigue, por favor. Ahorita continuamos. Es que no se escucha nuestro compañero. Algo pasa con su micrófono.
Si permite entrar a nuestro compañero profesor, porque se salió para ver si así funcionaba su micrófono. Por favor. Listo, ya ingresó. A ver si ahora ya funciona su micro. ¿Ahora sí me escuchan? Ya, ahora sí. Ya se Ok, perfecto. Perdone. Bueno, continuando, siguen los diagramas T en el desarrollo de traductores. Estos diagramas T son ocupados para especificar desde un alto nivel de diseño y construcción de un compilador por medio de diagramas. Estos diagramas pues tienen forma de T y se pueden observar con ellos los pasos por los que se tiene que realizar un compilador, desde que se escribe su código fuente hasta que se obtiene un programa ejecutable para el compilador. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de lo que sería un diagrama T y cómo se leería. Del lado izquierdo de su pantalla encontrarían un compilador de A escrito en M que se traduce a B. Y del lado derecho tendrían un compilador de B escrito en M que se traduce a C. La siguiente, por favor. Al juntar tanto la salida del primer compilador y la entrada del segundo compilador, podríamos obtener un nuevo compilador, que el resultado sería un compilador de A escrito en M que se traduce en C. ¿Ok? Siguiente, por favor. Ok, ahí tenemos otro ejemplo y ahora con lenguajes. Del lado izquierdo se encuentra un compilador de Pascal escrito en C que traduce ensamblador y un compilador de C escrito en Java que traduce a C++. Siguiente. Y bueno, aquí lo que haríamos sería un código de un compilador dentro de otro compilador, por así llamarlo. Entonces, ¿qué tenemos? Si ponemos en inglés se le conoce también como host al lenguaje objeto, source como el lenguaje fuente y el compiler como el lenguaje compilador. Entonces, ¿qué tenemos? Si ponemos el host con la entrada del otro compilador, la salida del segundo compilador se vuelve el host del compilador final. Es decir, obtenemos lo del lado derecho. Con esto se obtiene un compilador cruzado utilizado para cuando se tienen diferentes arquitecturas. Entonces obtendríamos un compilador de Pascal escrito en C++ que traduce a ensamblador. Eso es lo que nos funcionarían los diagramas T. Con esto se podrían realizar estructuras pues más complejas. Y eso es todo de diagramas T. Siguiente, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. Bueno, a continuación les vamos a hablar un poquito acerca de la clasificación de los traductores, y si bien ya mis compañeros les mostraron un poquito respecto a la historia de estos mismos y ya dieron una breve introducción a qué es los diagramas T, ahora vamos a ver primero, antes que nada, dos terminologías muy precisas para este tema, así que siguiente, por favor. Y más que nada, y antes que empecemos, vamos a ver qué es un intérprete. Pues prácticamente un intérprete es un programa informático que procesa el código fuente de un proyecto de software durante su tiempo de ejecución. ¿Qué nos quiere decir todo esto que acaban de ustedes leer? Pues mientras el software se está ejecutando y actúa como una interfaz entre ese proyecto y el procesador, un intérprete siempre procesa el código línea por línea, de modo que lee, analiza y prepara cada secuencia de forma consecutiva para el procesador. Prácticamente este principio también se aplica a las secuencias recurrentes,
que se ejecutan de nuevo cada vez que se vuelven a aparecer en el código. Y bueno, para procesar el código fuente del software, el intérprete recurre a sus propias bibliotecas internas. En cuanto una línea de código fuente se ha traducido a los correspondientes comandos legibles por máquina, este se envía directamente al procesador. Después de que ocurre todo esto, el proceso de conversión no finaliza hasta que se ha interpretado todo el código, solo se interrumpe prematuramente si se produce un fallo durante el procesamiento, lo que simplifica mucho la resolución de los errores, ya que la línea de código problemática se detecta inmediatamente después de que ocurrió el fallo. Y bueno, prácticamente los lenguajes que aparecen en esta lista, que es Perl, Python, Ruby, PHP, pues dependen de un intérprete para que puedan ser traducidos de código fuente a código máquina. Por ello, normalmente se les conoce como lenguajes interpretados. ¿Vale? La siguiente, por favor. Y bueno, hay otra muy conocida, que es la intérprete de comandos, donde normalmente ya estamos muy familiarizados con varias de ellas, la cual pues podría verse, puede ser el Bash de Linux y el PowerShell de Windows. La siguiente, por favor. Y bueno, una vez de que ya sabemos más o menos qué es un intérprete, vamos a ver qué es un compilador. Y bueno, un compilador es un programa informático que traduce todo el código fuente de un proyecto de software a código máquina antes de la ejecución. Y solo entonces el procesador ejecuta el software obteniendo todas las instrucciones en código máquina antes de comenzar. De esta manera, si se visualiza que el procesador cuenta con todos los componentes necesarios para poder ejecutar dicho software, procesar las entradas y generar los resultados. No obstante, en muchos casos durante el proceso de compilación tiene lugar un paso intermedio que es prácticamente fundamental antes de generar la traducción final en código máquina. La mayoría de los compiladores suele convertir el código fuente en un código intermedio que normalmente o comúnmente se le llama código objeto, que a menudo es compatible con diversas plataformas y que también además puede ser utilizado por un intérprete. Bueno, una vez de que se produce este código, el compilador determina qué instrucciones va a enviarse al procesador y en qué orden se van a ejecutar estas instrucciones. Y bueno, en este caso, si las instrucciones no son interdependientes e incluso es posible que puedan procesarse en paralelo. Y bueno, una pregunta, ¿me siguen escuchando? No te Ya, ahora escuchamos ya. la última Un momento, parte. pero ya apenas regresó. ¿En qué parte se quedaron? Es que Del luego falla mi procesamiento de micrófono. compilador. Al inicio de un compilador. Ajá. Ok, bueno, voy a echar otra vez el choro, otra vez. Ok, bueno, pues, bueno, como lo pudieron observar ahí, un compilador, pues es un programa informático el cual se traduce todo el código fuente de un proyecto de software a código máquina antes de la ejecución, ¿vale? Solo hasta entonces el procesador ejecuta el software obteniendo todas las instrucciones en código máquina antes de comenzar, ¿vale? De esta manera, el procesador cuenta con todos los componentes necesarios para poder ejecutar este software, ¿vale? Procesar las entradas y generar... a ver, espérenme. Creo que ya, perdón. Es que me llegaron los WhatsApp apenas, perdón. Entonces, bueno, se ejecuta, procesa las entradas y genera los resultados. Pero no obstante, no en muchos casos, durante el proceso de compilación, hay un lugar intermedio muy fundamental antes de generar la instrucción final en un código máquina. La mayoría de los compiladores suelen convertir el código fuente en un código intermedio
que comúnmente es llamado código objeto, que a menudo es compatible con diversas plataformas y que además también puede ser utilizado por un intérprete. Al producir el código, el compilador determina qué instrucciones van a enviarse al procesador y en qué orden se van a ejecutar estas mismas. Si las instrucciones pues, no son independientes, incluso es posible que puedan procesarse en paralelo. Ojito ahí. Y bueno, una nota, entre los lenguajes compilados puros, pues se incluyen los más veteranos, que son C, C++, C++ y Pascal. La siguiente, por favor. Y bueno, también está, como los comento, está ensamblador. Y pues es un compilador sencillo en el cual el lenguaje fuente tiene una estructura que permite la traducción de cada sentencia fuente a una única instrucción en código máquina. Y bueno, el lenguaje que admite este compilador se llama lenguaje ensamblador o simbólico. La siguiente, por favor. Bueno, conversores fuente a fuente. Bueno, ahí como ustedes pueden estar leyendo, permite traducir desde una LAN, lenguaje de alto nivel, a otra LAN, con el que se consigue una mayor portabilidad de estos lenguajes. Y bueno, así como se los estaba comentando hace rato mi compañero, pues un conversor de Java a C++ permitirá ejecutar programas escritos en Java en computadoras que solo tengan el compilador en C++. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí podemos ver un breve diagrama de cómo es de que se interpreta programa fuente, compilador, recordemos que se ejecuta y que genera el código objeto. Es un breve diagrama. Y la siguiente, por favor. Y bueno, el análisis comparativo de intérpretes, compiladores e híbridos. Adelante, bueno, la siguiente, por favor. Y bueno, convertir el código de software que se ha escrito a un formato ejecutable y legible por máquina. A ver, aguanten un segundo, ok. Tanto los compiladores como los intérpretes cumplen esta función que acabo de mencionar y el cual se ha escrito en un formato ejecutable y legible para la máquina. Si esta traducción y los procesadores informáticos no podrían, sin esta instrucción, los procesadores informáticos no podrían ejecutar el software en lenguaje como C, C++, PHP, Python, entre otros, lo que convierte estos programas en unos componentes imprescindibles para utilizar ordenadores, portátiles y prácticamente todos nuestros dispositivos electrónicos. En los apartados anteriores, como ya se lo hemos estado comentando, hemos visto que los compiladores y los intérpretes presentan algunas diferencias básicas, algo que debe tenerse a consideración y tomarse en cuenta a la hora de elegir un lenguaje de programación adecuado para poder desarrollar pues el software que nosotros estemos elaborando, ¿vale? A la siguiente, por favor. Bueno, en este caso les voy antes de pasar a una tabla donde se puede visualizar estos elementos, vamos a hablar un poquito de los sistemas, bueno, de los híbridos. Y en este se encuentra, existe el llamado modelo de compilación en tiempo de ejecución, que en inglés es Just-in-Time Compiler o compilador justo a tiempo. Rompe pues, prácticamente con el modelo habitual de compilación y prácticamente se traduce el código del programa durante el tiempo de ejecución. Aquí hay que hacer una breve anotación. Y al igual que el intérprete, de esta forma, la alta velocidad de ejecución típica de los compiladores se completa de la simplificación del proceso de desarrollo. Y bueno, como muchos sabemos, Java es uno de los ejemplos más, más conocidos del lenguaje basado de compilación en tiempo de ejecución, el compilador JIT, que figura entre los componentes de Java Runtime Environment. Mejora el rendimiento de las aplicaciones Java, traduciendo el código de bytes en código máquina de manera dinámica. Ahí en el chat les voy a dejar un breve video en el cual explican un poquito un versus
que hacen con Java para que puedan ver las velocidades que tienen estos mismos. Se los comparto ahí y es un video de 10 minutos, está en inglés y si les gusta mucho este tema de cómo es que está toda esa información por detrás, pues les puede servir de bastante ayuda. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí podemos estar visualizando una tabla con algunas de las diferencias, por así denotarlo. Bueno, en este caso del lado derecho, del lado izquierdo, de este momento en el que se traduce el código fuente, como lo hemos venido diciendo, durante el tiempo de ejecución del software. En este caso el intérprete, el compilador, antes de la ejecución, antes de ejecutar el software. Y luego el procedimiento de traducción, recordemos de que mencionamos de que era línea por línea, y en el compilador siempre todo el código. Presentación de errores de código después de cada línea y en el compilador en conjunto después de toda la compilación. En este caso la velocidad de traducción es alta en el intérprete y en el compilador baja. Y la eficiencia de traducción es baja en el intérprete y en el compilador es alta. Coste de desarrollo, en este caso para el intérprete, pues es bajo y para el compilador es alto. Y bueno, aquí los lenguajes que ya hemos mencionado en la parte de arriba. Por parte del intérprete tenemos PHP, Perl, Python, Ruby, Basic. Y en el lado de compilador pues tenemos C, C++ y Pascal. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí algunas ventajas, aunque a su impresión podrían ya deducir ciertas ventajas. En este caso, por parte del intérprete, pues el proceso de desarrollo es sencillo, sobre todo términos de depuración, ¿vale? La ventaja del compilador, pues es proporcionar el proceso del procesador, el código máquina completo y listo para ejecutar. Y bueno, aquí ya los inconvenientes por parte del intérprete, pues es un proceso de traducción poco eficiente y velocidad de ejecución lenta. Y por parte del compilador, cualquier modificación del código, resolución de errores, desarrollo del software, etc., requiere volverlo a traducir. Y bueno, por mi parte es todo respecto a este subtema y les va a seguir mi compañera Jocelyn. Bueno, cada lenguaje está diseñado para servir a un propósito en específico y en este caso vamos a hablar sobre la diferencia entre los lenguajes de programación, de marcado y los scripts. Bueno, los lenguajes de programación son un conjunto de reglas las cuales le dicen a un sistema informático qué debe y cómo lo debe de hacer. Esto consiste en una serie de pasos que tienen que estar bien definidos y pues de no ser así se puede producir un error. Algunos ejemplos de estos lenguajes pues son C, C++, Java o Python. Los lenguajes de marcado, como su nombre lo dice, tienen que ver más que nada con imágenes o apariencia. Básicamente ese es el trabajo de un lenguaje de marcado. Determinan la apariencia final de lo que se está mostrando. Por ejemplo, podría ser la estética de un sitio web. Estos se caracterizan porque utilizan etiquetas para definir ciertos elementos. Y algunos ejemplos de estos serían HTML o XML. Los scripts están diseñados para integrarse y comunicarse con un lenguaje de programación. Algunos ejemplos son JavaScript, PHP y, bueno, entre otros. Los scripts se suelen combinar con los lenguajes de marcado o de programación. Por ejemplo, PHP, que es un lenguaje de script, se suele combinar con HTML. Los scripts son más rápidos que los lenguajes de programación debido a la compilación, ya que los scripts no tienen que ser compilados para ser comprendidos. Y bueno, los problemas de traducción. Bueno, si bien mis compañeros ya explicaron más o menos cómo funciona un traductor, además de que pueden haber errores de un lenguaje a otro, aquí básicamente podría decirse que los problemas de traducción o los errores de traducción existen porque el humano se expresa de diferente forma a lo que la computadora puede entender. O bien puede utilizar palabras
que el humano puede utilizar palabras que una computadora no suele comprender porque pues no están en su código. Y eso sería todo de mi parte. Muy bien, perfecto. Me pareció una exposición muy completa, ordenada. Quizás, bueno, yo he sentido que las exposiciones así en línea, de hecho, son mejores que en presenciales. Yo creo les da más nervio, quizás. No lo sé, puede ser. No sé ustedes qué sientan. Entonces, la dinámica va a ser la siguiente. Son 4 personas en el equipo. Va a haber 8 preguntas para el equipo. Si no se juntan las 8 preguntas, pues haremos examen para todo el grupo. Entonces, adelante con la sesión de preguntas. Yo. Adelante. En los diagramas de T, no sé si está el chico. Sí. Sí. Pusiste un ejemplo al final donde era, creo que era, El compilador cruzado. Ujú. ándale, ¿me lo podías volver a explicar? Es que no entendí mucho qué pasó con, ¿lo puedes presentar para el ejemplo para Sí, decir mejor, por favor? sí, sí. Ok. A ver. ¿Se ven? Sí, Ok. era creo que el último ejercicio que mostraron. Sí. Mira, te voy a enseñar este primero. Al juntar ambos compiladores, obtenemos un nuevo compilador. Sí lo entendiste. Sí. Porque la entrada, la salida de uno es la misma entrada que del otro. Sí. Ok. En lo que estamos haciendo es de que se va a transformar la entrada del segundo compilador en el código compilador y que nos da de salida lo de el Pascal que se compiló con C++ y que nos va a ofrecer una traducción en ensamblador. Eso es lo que pasa. Se junta este compilador, se junta con el lenguaje compilador del primer. Eso es lo que pasa. Esta entrada se junta al lenguaje compilador. Ok. Bueno, es que me causaba un poquito de conflicto de qué es lo que le pasaba al Java. Uh-huh. Lo que pasa aquí es que esto se ocupa para cuando se tienen diferentes arquitecturas. Es decir, cuando pasamos de la Mac a Windows, a una Linux, a una 64 bits, a una 32 bits. Entonces, lo que pasa aquí es de que este compilador lo podríamos meter, por ejemplo, en una máquina de Windows y que después esto lo podríamos utilizar con un nuevo compilador en una máquina distinta. Eso es lo que ocurre. Ok. Gracias. De nuevo. Muy bien, muy bien. Va una. Yo tengo otra. ¿Quién era el que pasaba el lenguaje, porque nosotros entendemos a máquina? ¿Era el intérprete o el compilador? No me confundí ahí, no supe ¿Qué si tal, era el compañero? intérprete o el compilador. A ver, ¿podrías repetir tu pregunta, compañero? ¿Quién es el que hace la fase de traducir al lenguaje máquina? Si el intérprete o el compilador, es que me perdí ahí. Pues mira, ok. ¿Podría de nuevo presentar el... En este caso, los compiladores son los que se encargan de hacer ese trabajo. Entonces, supongamos de que tú trabajas en X lenguaje de programación, como podría ser Python, JavaScript, PHP. Estos a su vez pasan a un compilador para que el compilador pase el código a código máquina y al final este es el que se encarga de hacer esa traducción. Ok, entonces es el compilador.
Así es. Oh, gracias. ¿Alguien tiene una pregunta adicional? Sí, había alguien alzó la mano Ok, alguien alzó la mano. Iván Beto. Sí, yo tengo una pregunta para la parte en que mostraron la tabla de lenguajes interpretados y compilados, que mostraron la tabla de los distintos lenguajes, ejemplo, que podían ser interpretados y compilados, pero que yo sabía, en lo que yo sepa, Java era un lenguaje compilado. ¿En qué caso caería si no es el caso? Pues mencioné que bueno, se mencionó que eran híbridos, ya que más allá de ellos, por el proceso por el que pasan, pues como todos conocemos, es una máquina virtual. Y de hecho, si puedes regresar a la presentación donde está esa información, para compensar los puntos débiles pues, de ambas soluciones, pues existe un modelo de compilación el cual se llama Just-in-Time Compiler. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Que este tipo de compilador, ya que podríamos decir que, como su nombre lo dice, es híbrida entre las dos, a veces se conoce como, o bueno, a veces rompe con el modelo habitual de compilación y se traduce el código del programa durante el tiempo de ejecución. Digo, no sé si quede un poco claro, es como una mezcla entre los dos. Ok, pero ese entonces sería el único caso donde queda en el híbrido, el único caso del lenguaje o puede haber otros. Es el caso más, más conocido. Digo, la verdad ahorita no investigué más, pero si me Ujú. das unos segundos, tal vez te pueda proporcionar otros lenguajes que sean parecidos a Java en ese aspecto. O sea, que Ah, no te necesiten una preocupes, no, máquina. mi duda era si Java entonces no era uno ni otro, en qué caso caía, pero ya me la respondiste. Es un híbrido, así es, Ajá, compañero. gracias. Es un Yo. híbrido. Sí, adelante, compañera. Bueno, ¿ya terminaron la otra? Sí, creo que sí. La verdad no entendí muy bien lo de los scripts que eran y cómo se diferenciaban de los otros dos que explicó la compañera. Pues un lenguaje de programación es como tal el conjunto de las reglas y todas las palabras clave que ya conocemos. Y un script podría decirse que es una sola instrucción o una parte de ello. Es por eso que, por ejemplo, se combinan ciertos scripts con lenguajes de programación. No sé si contesto, creo que no. Por ejemplo, bueno, ¿me podrías dar un ejemplo de un script o algo así? Pues no tengo ahorita como tal, cómo mostrarte un ejemplo. Pues cualquier página web, ¿no? Podría tener ahí un JavaScript. Un script, creo que la duda es qué es un script, ¿no? Sí. Haga de cuenta que usted, algo que ya haya manejado, quizás los comandos del MS2 en línea de comando, cuando se cambia de directorio, busca un archivo o lista los archivos de la carpeta, crea un directorio, ¿eso los ha usado? Sí. Haga de cuenta que pone en un script en los comandos que quiere realizar, así en secuencia, los que quiere hacer, cambiarse a tal directorio, crear carpeta, copiar un archivo. Eso va a ser un script, va a ser un archivo en donde va a contener ciertos comandos que un intérprete va a ejecutar. Eso es lo que sería un script. Ya. ¿Sí? Ok. Y como Sí. ejemplo, pues en una página web, ¿no? Ahí se realizan, hay archivos en donde se colocan qué comandos se quieren utilizar. Entonces, el explorador interpreta esos comandos y realiza las acciones. Ya. Ok. Sí. Más o menos, Ya sí. más claro. Muy Sí. bien. Perfecto. ¿Cuántas preguntas van? Por ahí hay manos levantadas. Profe, ¿puedo participar yo? Ya son 8, Sí, profe. claro.
Bueno, según yo, lo que es como un script para mí, o sea, haz de cuenta para que igual más o menos como que me entiendan. O sea, tú, no sé si han ocupado como un IDE que se llama Jupyter Notebook o algo así, que es de Python, o alguien que lo haya utilizado antes. Sí, en estructura se No. usa. Bueno, pues Mm. hagan de cuenta que Jupyter Python lo que vas haciendo, pues vas ejecutando como línea por línea o como bloque por bloque. Entonces, como el script, o sea, el de traducido de inglés a español, es guión. Entonces, tú lo que haces es, te metes a la línea de comandos, buscas la ruta y lo que haces es que, o sea, corres todo tu código que lo guardaste pues en un archivo .py, .c, etcétera. Y lo que va a hacer es que te va a ejecutar todo de jalón. O sea, no vas a hacer como línea por línea o bloque por bloque. Entonces, esa es como la diferencia. No sé si me voy a entender. Claro, tiene usted toda la razón. Eso es un script. Un archivo con ciertos comandos que se ejecutan, o que los ejecuta un intérprete. Sí, muy bien. Sí, Gracias. compañera. Ahí ya tuvo otro Sí, ejemplo, el mejor. Jupyter del Sí, también. Python. Sí, muy bien. Gracias. Ahora sí, hay 3 manos levantadas. ¿Quién quiere? Mariana Sánchez. Profesor. A mí me quedó la duda de cuál es la diferencia entre un compilador y un linker. Bueno, el linker es como una parte del código yo lo relacioné más a programación orientada a objetos, en el que se encarga de establecer las funciones que tiene el código entre sí, como variables con variables y objetos con objetos para realizar la interacción del código. Lo que hace el compilador es establecer como la comunicación entre la computadora y el código que escribimos por medio de una traducción, por así decirlo, como ya lo habían explicado con el diagrama de T. Y el linker solo junta todo eso como para ejecutarlo, pero no hay una conexión directa con la computadora. ¿Sí me di a entender? ¿Sí, Mariana? Sí, gracias. ¿Sí? Sí, gracias a ti. ¿Quién será bueno? Cristian Aguillón. Yo tengo una pregunta. En la parte de qué es un compilador se mencionó que se ocupaba un código objeto, pero no entendí muy bien qué era. Ok, bueno, prácticamente cuando di la definición de que era un compilador, pues era un programa informático y el cual se traduce todo el código fuente pues, de este dicho proyecto a código antes de ejecutarlo. No sé si sea a ese código al que te refieras. Bueno, es que yo anoté que del código fuente se pasa al código máquina, ¿no? Pero se mencionó que intermediamente creo se ocupaba un código objeto, o estoy mal yo. No, estás bien, compañero, en efecto. Una vez de que se procesa todas estas entradas y se generan los resultados, en muchos casos, durante este proceso de la compilación, pues hay un paso intermedio, por así decirlo, un paso intermedio antes de generar la traducción final de este mismo código a código máquina prácticamente. Y bueno, la mayoría de los compiladores suelen convertir este código fuente a un código intermedio, que es el que te surgió duda, también llamado código objeto. Bueno, prácticamente este código objeto, que a menudo pues es compatible con con diversas plataformas y puede ser utilizado como objeto para el otro. Y pues resulta que pues es más o menos lo que se conoce como lenguaje máquina o bytecode, más o menos por ahí, no sé si te suene. Podríamos denominarlo a el nivel medio, a excepción de que el profesor nos quiera corregir en esta parte. Sí, Pero el yo tengo, código objeto va a ser un código intermedio entre el código fuente y el código máquina como tal. Este código intermedio
como bien lo dice usted, ¿por qué hacerlo intermedio? ¿Por qué no pasar directamente del puente a la máquina? Para precisamente la portabilidad. Este código objeto, por ejemplo, es el bytecode de Java. También a este código objeto se le pueden hacer mejoras, se le puede optimizar de acuerdo a la máquina final en la que se va a ejecutar mi código. Ah, vale. Ya entendí cómo es que funciona. Gracias, profesor. Gracias, compañero. Ay, nada, nada. ¿Quién falta? Había otra mano levantada, ya la bajó. ¿Ya no? Ya era yo, profe. ¿Y ya no? ¿Ya quedó? Bueno, es que quería preguntar lo del tipo de compilación, el Just in Time y el otro que mencionaron, creo que era el AOT. Así es. El Just in Time, bueno, por lo que entendí, es el que se ejecuta en tiempo real, digamos, y el Ahead of Time era el que se ejecutaba antes, me parece, o algo así. Eso es lo que no entendí muy bien. A ver, si quieres regresamos otra vez al mismo. Y bueno, la compilación, bueno, existe el modelo de compilación en tiempo de ejecución, bueno, que en inglés es el Just-in-Time Compiler o compilador justo a tiempo. Este tipo de compilador a veces se conoce por el término en inglés completer, acrónimo de compiler e interpreter, rompe con el modelo habitual de compilación y traduce el código del programa durante el tiempo de ejecución. El otro, el que mencionas, ¿cuál era el otro que mencionabas, compañero? Bueno, es el que pusiste en el video, era Ahead of Time, me parece, creo. Ah, Ahead of Time. Sí, de hecho, lo que hacen estas dos es como... yo vi un poquito respecto a lo del video de YouTube y es prácticamente al final los dos lo hacen a través de la máquina virtual, pero creo que hay diferentes formas de traducir este mismo, por lo que entiendo respecto a esto. De hecho, les dejé el video para que pudieran analizar más o menos cuál era la diferencia y más porque estaba en inglés y listo. Pero prácticamente lo que yo entiendo respecto a eso es que se ocupa un compilador es el compilador JIT y el otro es el compilador AOT, que en este caso el JIT es de Just in Time y el AOT es Ahead of Time. Digo, eso no lo expliqué más a detalle, sino era para que tuvieran la curiosidad de poder investigar entre el Just in Time y el Out, Ahead of Time. Pero digo, ahorita no te podría dar esa respuesta. Gracias, compañera. ¿Cuántas van, oigan? Perdí la cuenta. Ya van como 10, profe. Sí, ya van más de 8. ¿Ya? ¡Qué barbaridad! ¡Qué bueno!, ¿no? Quiere decir que sí les gustó su exposición. Bien, entonces, Ahí hay una mano levantada. ¿Tiene la mano levantada? Sí, perdón. Corona Carrillo, adelante, por favor. Y aquí estoy, maestro. Bueno, no lo mencionaron como tal en la presentación, pero ¿hay algún lenguaje que sea el preferido para hacer este tipo de compiladores? O sea, ¿hay alguno que sobresale? Pues mira, bueno, o sea, mi lenguaje preferido es JavaScript y normalmente es compilado es compilado con C. Entonces, pues C es como uno de los lenguajes más versátiles en ese aspecto, por su veracidad. Digo, no tengo ese dato, pero sé que C es partidario de varios lenguajes de programación para hacer el trabajo que tú comentas, compañero. Ok, gracias. De nada. ¿Y esto por qué creen que sea? ¿Por qué piensan que C es, digamos, el más popular para hacer compiladores? Pues en primera tiene tiempo, ¿no? Ajá. ¿Maneja muy bien la memoria? Maneja de memoria, ¿verdad? Sin dejar de ser un lenguaje de alto nivel, pues nos permite ahí administrar la memoria. Y esta pues es la razón de que sea el lenguaje por excelencia en los compiladores.
Sí. Bueno, yo siento que también es como la parte de entra de lo de Unix. Pues el núcleo, o sea, Linux, que pues todo está, bueno, casi la mayoría está como hecho en C o cosas por el estilo. Entonces también por eso es que es como muy, muy común por ser de código abierto. Claro, también. Por supuesto que sí. Muy bien, ¿alguien más? Ah, Corona Carrillo otra vez, cómo no, con todo gusto. Tiene su mano levantada. No, se me olvidó Ah, bajarla. pensé que Sí, quería perdón. otra pregunta. Bien, entonces les comentaba que para completar este tema, van ustedes a realizar dos actividades. El primero será contestar a mano este cuestionario y dibujar un mapa mental de esta exposición. ¿Sí? Esto lo vamos a subir al Classroom. Ya les actualicé ¿qué era? El documento donde se encuentran las presentaciones. Profe, Mande usted. ¿puedo hacer una pregunta antes de que lo deje? Claro, adelante, adelante. Bueno, es que ahorita ya medio vi la pregunta que dejó. Entonces Sí. tengo una duda, porque cuando los compañeros hablaron de compilador, dieron ejemplos de lenguajes compilados. ¿Eso contesta la pregunta que usted puso, que es ejemplos de compiladores? Sí. ¿O es muy diferente? Entonces, ¿un Eso lo compilador es contesta. lo mismo que un lenguaje compilado? Bueno, esa es mi duda. Adelante, compañeros. ¿Qué tal, compañero? Perdón, ¿cómo te llamas? Edwin. ¿Qué tal, compañero Edwin? ¿Cómo estás? Bueno, ahí te va otra vez de nuevo el choro. El compilador es un lenguaje de programación. Se debe presentar especial atención a dos cosas aquí, ya que por una parte el lenguaje debe contar con todos los componentes básicos necesarios para el proyecto de software que se quiera desarrollar. Por la otra, tiene que permitir programar e implementar este proyecto de la manera más sencilla posible. La buena legibilidad y la simplificación del código son fundamentales para poder garantizar este segundo término, ¿no? En primer lugar, para que el ordenador o el procesador pueda comprender las instrucciones, que se tiene un programa de desarrollo previamente, el código fuente escrito en los lenguajes de programación actuales debe convertirse a un formato legible por máquina. O sea que con todo este choro mediador que te doy, es de que el compilador es el que se encarga de hacer la traducción a código máquina para que éste lo pueda entender y a su vez, pues, igual traduce, por así decirlo. Entonces, si nosotros respondiéramos esa pregunta, sería, pues es el que se encarga, bueno, un compilador es el que se encarga de traducir al lenguaje máquina y creo que sería, ya si tú le quieres aventar algo más, pues estaría bien, a diferencia de lo que quieran comentar. Ok, gracias. No, de nada. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿ya no hay más dudas? Por ahora. ¿Por hoy? Profesor, sí, yo tengo una duda, perdón. Sí, adelante. Bueno, es que no me queda muy claro el hecho de que el compilador cambie traduzca un lenguaje a código máquina, porque según yo, el compilador es un ente de software que nos ayuda a traducir de un lenguaje a otro, y el ensamblador, según yo, es el que traduce al código máquina, pero no estoy segura. Lo que sus... Adelante, adelante, sí, contéstale. Mientras investigaba, como que también hice la relación que tú mencionas con que vimos en la estructura de computadoras, lo que Ajá. sucede es que el ensamblador ya tiene instrucciones hechas, o sea, tiene como accesos directos. Entonces, lo que hace el compilador, perdón, es tomar como palabras del código o acciones del código
y las traduce a ensamblador y entonces se hace ese puente con como los accesos directos que ya tiene el ensamblador al hardware. Y es Sí, ahí exactamente. donde entra el trabajo del compilador. Como mencionas, solo como que es un traductor, pero Ujú. requiere de otros Sí, sería lenguajes. como una capa de software arriba del ensamblador. hasta donde Ajá, tengo exacto. entendido. Es como... Pasa a código ensamblador y el ensamblador se encarga de hacer el código objeto, que bueno, se traduce el código máquina. Ajá. Ujú, ok. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Me están cayendo muy bien. ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿Seguros? Bueno, entonces, si quieren, se pueden desconectar para hacer su tarea. Pueden aprovechar el resto de la clase para hacer el cuestionario y el mapa mental. Yo me quedo otro rato con cualquiera que tuviera duda de cualquier cosa. ¿Les parece Ok. bien? Mande usted. Nuestro equipo también tiene que hacer el mapa mental y el cuestionario. Sí, también, por favor. Ok. Profe, Mande usted. ¿hasta qué hora tenemos para entregar la tarea? Hasta el lunes. Ok, gracias. Le puse fecha de lunes, pero pues la pueden hacer desde ahora, ¿no? Para que no tengan ahí pendientes, no se les vaya acumulando. Profesor. Mande usted. Una duda, Ay, ¿qué le iba a decir? Ah, sí, el mapa mental lo podemos hacer a mano, escanearlo y pues anexarlo al documento de las preguntas. El mapa mental, sí. ¿Sí? Pueden entregar un solo PDF, claro que sí. Ah, ok, está bien. Gracias, profesor. Por nada, ustedes. Profe, disculpe, ¿los compañeros nos van a proporcionar la presentación? Sí, la tienen que entregar y ya la subo. Sí, tiene usted razón. Vamos a crear una liga en donde ellos la entreguen y ya yo la resuba. Vale, O podría abrir un drive. Bueno, ya que también se va a compartir ahí la información, podríamos ahí también subirla. ¿Qué prefieren, que esté en el Classroom o en un Drive? Ah, bueno, no sé. Creo que en Classroom. Classroom. ¿En Classroom todo junto? Bueno, entonces creo una tarea en cuanto suban a esa tarea la exposición, yo la subo como material. Va. Ya está creada desde ahorita ya la pueden subir. Gracias, Yo profe. la resubo como material. De acuerdo, profesor. Entonces, ¿podría decirse que ya se acabó la clase? Sí, le digo que puede aprovechar el tiempo que queda para realizar las tareas. Ok, muchas gracias, profesor. Por nada, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, que estén muy bien. Yo aquí voy a estar un Hasta luego, rato profe. si quieren platicar. ¿Cómo no? Hasta luego. Hasta luego, profe. Mejor también. De nada. Buen día. Ya están las diapositivas en la tarea, profe. Ya está, perfecto. De una vez la subo. Profesor. Mande usted. Disculpe, ¿cuál es el código para entrar al Classroom? Claro que sí, como no, ahorita se lo pongo. Déjeme compartir. Ahí lo tiene en pantalla. Ok, permítame un momento. Claro. 7. Se ve. Ok. Gracias, profe. Por nada, que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Todavía no veo la presentación, compañeros. Ah, sí, ya. Por fin, ya. Ya llegó. Ya llegó.
Tema 1. Ah, por cierto, profesor, ¿Mande usted? esto de la tarea lo puedo hacer en mi tablet. Es que no tengo pluma y lápiz a la mano. O sea, como si escribiera en su tablet. Sí. Ajá, sí, claro. Con una plumita que tengo aquí. Sí, por supuesto que sí. Ok, gracias. Por nada. Listo, ya está. Ya está arriba su presentación. Listo, pues. Si no hay más dudas, pues vámonos Vale, a profe. dormir. Hasta luego. Nos vemos el lunes. Se cuidan, se portan bien. Usted también, profe, cuídese Vale, mucho. profesor, gracias. Trataré, no le prometo, pero trataré. Bueno, que se haga lo que se pueda, ¿no? Sí, pues sí. Se portan bien, hasta luego. Profe, una pequeña duda. Dígame usted, Edwin, ¿cómo no? Digamos, tengo una duda ahorita de, nada más aparte de la clase. Swift, ¿qué viene siendo? Según yo entiendo que es un lenguaje de programación también, pero aquí ya tengo dudas. Por lo mismo de que, al menos para mí, yo siento que es muy diferente un lenguaje compilado a un compilador como tal. No sé si estoy mal yo. Pero, ¿cuál ¿O me es lo dijo? No mismo? le escuché. La diferencia, Swift, Ah, el que Swift. utilizan para... Ujú, Es el Android de la Mac, ¿no? de las Mac. Sí. Sí. Este es un intérprete. Es un intérprete, ok. Sí, me parece que es un Entonces mi intérprete. duda así rápida. Ajá. Ajá. Mi duda Bueno, rápida como sería, ¿es tal, lo mismo perdón, entonces un lenguaje compilado con compilador? Sí. el Swift, digamos, es un lenguaje interpretado, pero sí como tal es un lenguaje de programación. Digamos que Ok. este lo usan para aplicaciones móviles, ¿no? Sí. Y entonces, su siguiente pregunta, ¿cuál fue? ¿Que si es lo mismo un lenguaje interpretado? Bueno, sí, sería lo mismo un lenguaje interpretado con intérprete. Es una No, es otra que forma. el intérprete es, digamos, el traductor como tal. Y el lenguaje interpretado es el lenguaje que utiliza al intérprete para poder funcionar. Ok. Ok. Es que por eso era mi duda de los compiladores, porque por eso tenía la duda de, digamos, un ejemplo de un compilador, ¿cuál sería? O no sé si tienen un nombre específico o un ejemplo de compiladores, digamos, el lenguaje compilado como C o C++. Un ejemplo de compilador, Ajá. el No sé si... DevC, el Ajá. Visual Code, el NetBeans, esos son los compiladores. Ujú. Un compilador es un programa. Sí. El del Swift es que el Swift sí es un caso especial porque no cae enteramente en un intérprete y tampoco cae enteramente en un compilador, sino que es una infraestructura que permite desarrollar compiladores. Ok. El intérprete de Swift, ese es el LLVM, Ok. le llama. Y este módulo, pues, está incluido en el Xcode. Y Xcode como tal, sí es un compilador. No sé si lo ha usado. No lo he usado, lo conozco, pero no lo he usado. Ese sí es un compilador y utiliza el módulo que permite interpretar a Swift. Entonces, Ok. como le digo, no cae enteramente en un lenguaje compilado ni enteramente en un lenguaje interpretado, sino que es un híbrido. Ok. Ujú. Entonces ya para dejar de molestarlo. No, no En es, la, no es pre- molestia, como que. en la pregunta de menciona ejemplos de compiladores, entonces yo tendría que poner NetBeans en Claro, lugar de poner C o C++, ¿verdad? exacto. Ok, esa era mi duda, porque como cuando explicaron compilador pusieron ejemplos de lenguajes compilados, pensé que, entendí que casi era lo mismo. Sino, el compilador y el intérprete son programas. Sí. Ujú.
que Ok, trabajan ok. pues con lenguajes. Ah, ok. ¿Va? Entonces ya queda más claro. Muchas gracias, profe. Por nada, a usted. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Yo, profe. Dígame usted. No, yo nada más estaba de metiche a ver qué decía el compañero. Eso es bueno, eso es bueno. Pero sí, ya. Gracias, profe. Adiós. Por nada, que le vaya muy bien. Igualmente. Hazel, ¿se quedó dormido? No, profe, aquí ando. Eso. Sí, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Bien, aquí.